buenas tardes, ¿cómo vas? Mira, mi nombre es Angie Castiblanco, soy la representante de Estudio 59. En realidad, por hacerte la entrevista el día de hoy, vamos a hablar básicamente de lo que ha sido tu vida en la arquitectura, por qué estudiaste esto, básicamente, y los proyectos que has tenido hasta el momento. Hola Angie, buenas tardes. Sí, claro, con gusto. Gracias por brindarme esa oportunidad para poder hacer este proceso. En lo que te pueda ayudar, dime. Bueno, perfecto. Mira, pues nada, quiero empezar como conociendo un poco de lo que ha sido tu trayecto en la arquitectura, de pronto que me cuentes un poco de esas características que has tenido que afrontar frente a problemáticas que te han pasado frente a la arquitectura. Sabemos que día a día van apareciendo nuevos factores, nuevas cosas que nos hacen de alguna manera u otra crear nuevos desarrollos y nuevas maneras de pensar la arquitectura. Entonces, cuéntame de pronto a qué te has afrontado, qué problemas te han pasado y qué has tenido que solucionar frente a todo ello. Sí, claro. Es algo muy interesante porque es que a medida que pasa el tiempo, eh, nos vamos, así como la arquitectura se va adaptando a esas nuevas características, necesidades que tienen, nosotros también como arquitectos nos vamos adaptando a esas características, a los nuevos materiales, a las nuevas formas de ver la vida y de habitar el espacio. He tenido bastantes cambios frente a diferentes proyectos, porque si vemos mi trayectoria desde que empecé a diseñar a lo que estoy haciendo ahora, veo que lo que hacía anteriormente no, pues tenía unas características bases, pero ahora esas ideas han evolucionado y han madurado un poco más. Ejemplo, anteriormente tenía una vivienda que era un poco más agrupada, pero ahora siento que ese tipo de viviendas y siento que ese tipo de elementos ya no deberían ser tan agrupados, sino un poco más abiertos para que las personas que habitan allí en ese espacio puedan moverse, puedan hacer otras actividades totalmente diferentes a las que estarían acostumbradas en una vivienda que es totalmente agrupada. Y no solamente en la forma, sino en la materialidad. Ya es un poco intentar cambiar esos materiales tradicionales y entender que podemos utilizar materiales que existían anteriormente y que se han utilizado previamente, como es el barro, como el aguado, como estos materiales, y poderlos readaptar y darles unas nuevas características en la actualidad es un elemento fundamental para estos nuevos desarrollos. Ok, perfecto. Qué buena perspectiva tienes de pronto de lo que vendría siendo la actualidad, la arquitectura, ¿no? Frente a ello también encontramos que en la actualidad, por las mismas determinantes que nos brindan los espacios y los lugares, a veces tenemos que tomar decisiones o determinaciones muy radicales que nos permiten enfrentarnos a situaciones que de alguna manera son de riesgo o favorecen o desfavorecen el momento en el que estaremos viviendo el proyecto. En ese orden de ideas, de pronto, ¿en qué momento te has enfrentado a ese tipo de decisiones y a ese tipo de determinaciones que tú dices, fui yo quien tomó la determinación y me la juego con lo que haya pasado con esa determinación? Sí, claro. Justamente como te decía, con estos materiales eh, que hemos vuelto a desarrollar, como el aguado o el barro, es enseñarle y mostrarle a un cliente que estos materiales son viables y que no son materiales que ya son desechables y que fueron del pasado, sino que son materiales que le van a beneficiar y que le van a contribuir en su construcción y va a bajar un poco el impacto ambiental, no simplemente para él, sino para nuevas generaciones que vienen, y es entender que el proyecto que se está desarrollando no es para un individuo, sino es para una comunidad entera. Entonces, mostrar este tipo de elementos es indicarle a una persona, va a ser así, de esta manera, y no va a ser así, sino va a ser por estas razones y por estas otras razones, y poder modificar los elementos. También frente a espacios, cuando llegamos como a un territorio, eh, entendemos que el territorio es una imagen, pero cuando vamos y lo habitamos y lo conocemos un poco mejor, es totalmente diferente, y hasta que no estemos allá, hasta que no lleguemos allá, no podemos decir hay que hacer esto y esto, porque es que en la marcha también encontramos nuevas características que nos aportan al proyecto y benefician. Entonces, hay muchos proyectos que se van adaptando a medida que se va desarrollando cada proyecto, cada construcción. Ok, perfecto.
absoluta razón en eso. Conforme a la marcha, pues uno también va entendiendo no solamente que las materialidades y todo esto van cambiando, sino que las formas de pensar la arquitectura se vuelven algo diferente, ¿no? En ese orden de ideas, a medida que va pasando el tiempo, también vamos entendiendo que la arquitectura no solamente es de arquitectos, sino que existen otros entes que acompañan a un arquitecto frente a esta nueva dinámica pues que se nos viene presentando, ¿no? En ese orden de ideas, de pronto, cuéntame con qué personas has tenido la oportunidad de trabajar de otros ámbitos y se vuelve tu trabajo algo como interdisciplinar, que de pronto disciplinas te han acompañado frente a todo este proceso que has tenido hasta el momento. Sí, claro, sí, esta carrera y esta profesión principalmente nos da ese beneficio y esa riqueza de poder trabajar no simplemente con otros arquitectos y otras personas allegadas a nuestra área, sino que también, para empezar, es entender a nuestro cliente, que en muchos casos son abogados, son doctores, eh, cualquier variedad de profesiones, y es entender cómo ellos desarrollan su vida, cómo ellos habitan el espacio también, porque si lo vemos desde nuestras profesiones, eh, nosotros tenemos unas características y unas formas de vivir la arquitectura, pero ellos también tienen sus características, sus formas de habitar. Entendiéndolo de esta manera, pues la primera persona o contacto que tenemos es estos entes externos que son los clientes. Ya entrando un poco en el proyecto, pues encontramos los que son los topógrafos, que es una herramienta fundamental para poder desarrollar el proyecto. Adicional a ellos, pues están los ingenieros hidráulicos, están los eléctricos, están todos esos elementos que complementan la arquitectura y que no es un área totalmente aislada y ajena a otras entidades. Ya vienen otros campos un poco más meticulosos que nos pueden tardar un poco más, que es en la obra blanca, ejemplo la carpintería, y entender que la carpintería nos puede enseñar también a nosotros como diseñadores que hay que pensar el diseño desde la parte fundamental donde se piensa, y no en el momento que se construye y después pensarla, porque es entender que ellos tienen unas formas diferentes de construir. Entonces cuando vamos y hablamos con un carpintero y nos dicen no, eso no se puede hacer por estas condiciones porque el material es muy pequeño, entonces, y el espacio es muy grande, entonces van a aparecer unos series de traslapes o de vetas que no queríamos, que pensábamos que se iba a ver perfecto, pero a la hora de desarrollarlo no es así porque el material no viene en eso. Entonces es entender que el material ya está establecido y hay que trabajar desde el conocimiento de ellos para poder desarrollar nuestro proyecto y que sea la mejor manera posible para entregar un producto final de una manera coherente. Entonces, la interdisciplinariedad no simplemente lo beneficia a uno como arquitecto, sino también es esa ayuda mutua que va con un mismo propósito, y es solucionar una necesidad o cumplir un sueño de una persona en específico. Ok, perfecto. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. En ese orden de ideas y ya como para que terminemos esta entrevista, me gustaría conocerte un poco frente a tus proyectos. ¿Qué características han sido marcadas o denotadas dentro de los proyectos que has desarrollado hasta el momento? Digamos, ¿qué elementos te caracterizan o te marcan dentro de los proyectos que has desarrollado hasta el día de hoy? Sí, claro. Como te decía al inicio, la trayectoria que se ha desarrollado a pasar del tiempo y todo esto, se han visto reflejados ciertos elementos como las materialidades renovables. En este caso podemos entender la aguadura como un nuevo elemento característico, el barro, y estos elementos poderlos vincular a una contemporaneidad para que sean elementos vivos y que ayuden no solamente al habitante sino a la comunidad. Es algo interesante en los proyectos que he desarrollado, pero no solamente eso, sino es también entender eh, las necesidades del cliente y cómo ellos quieren los espacios, porque no es diseñar para mí, estoy diseñando para otras personas, para otras entes, y que estos elementos no simplemente sean como ellos lo quieren, sino que puedan ser variables que se puedan adaptar
a diferentes épocas, porque una familia puede habitar un espacio en un proyecto por un año o un tiempo determinado, puede cambiar de grupo familiar y es necesario que las familias lleguen a un lugar y que ese lugar los reciba de tal forma como estaban los anteriores habitantes y que se establezcan en ese territorio, en ese espacio. Entonces, a partir de estos elementos que sean multidisciplinarios o multipropósitos, he desarrollado la arquitectura que llevo en el momento, que sea adaptable para cualquier persona y para cualquier territorio. Ok, perfecto, Víctor. Eres muy amable y muchas gracias por tu tiempo hasta hoy, hasta el momento. Cualquier cosa nos estaremos comunicando contigo. Espero que tengas una muy buena tarde. Muchísimas gracias, nuevamente gracias por la oportunidad. Lo mismo, que te da muy buena tarde y espero una respuesta pronto.